el primer video del curso de jardinería donde les expliqué los grandes grupos de plantas que existían? Herbáceas, gramíneas, arbustos y árboles. Bueno, hoy les tengo una clase preparada sobre herbáceas perennes que no te podés perder. Les voy a dar 15 ejemplos de herbáceas perennes para que las tengas en cuenta, las anotes, las estudies y las experimentes. Atenti, contiene secretos y tips para utilizar en el diseño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de herbáceas perennes, las que más utilizamos. Las herbáceas perennes son las que vamos a utilizar en el jardín cuando pensamos en flores. Queremos poner flores, queremos darle color. Esta es la herbácea perenne. Este es el tipo de planta que vos vas a tener que comprar y vas a tener que utilizar en tu jardín. Así que comenzamos con la clase y les voy a empezar a hablar con la letra A de agapanto. Bueno, nuevamente agapanto, pero la realidad es que el agapanto es muy utilizado en el diseño porque es muy fácil de cultivarla, es de muy bajo mantenimiento y siempre está linda. Entonces empezamos ya y comenzá a anotar. Agapantos africanos. Tenemos el follaje que está verde durante todo el año, que es acintado, verde, brillante y tiene una altura de 50 a 80 centímetros, al igual que su diámetro. ¿Por qué llega a tanta altura esa mata de hojas, su follaje? Porque se va reproduciendo sobre sí misma, se va formando sobre sí misma la mata que se va aumentando de diámetro y de alto. Por lo tanto, con los años puede llegar a medir 80 de diámetro y lo mismo de alto. Ahí se los voy a dejar en imagen para que lo vayan viendo. ¿Qué pasa con las flores? La flor llega a una altura que se va a contemplar en el diseño de 1,20 m a 1,5 m en flor. ¿De qué color es la flor? Tenemos agapantos de flor violeta y agapantos de flores blancas. ¿En qué época florece? Aproximadamente en la época de Navidad, en la época finales de primavera, comienzos de verano. Esta es la época de floración. Después, con respecto al suelo, no es exigente en suelo, en riego tampoco, el riego debe de ser moderado, por lo tanto el suelo tiene que ser bien drenado. Y tenemos variedades de flores enanas, no sé si las conocen y también quiero escuchar los comentarios si las conocen y la han utilizado, porque yo particularmente la variedad enana la estuve utilizando y sinceramente no fue una de las especies que más me atrajo en el diseño. ¿Por qué? Porque queda la vara demasiado alta, la flor muy pequeñita y es como que la planta se empieza a perder. Entonces a mí no me dio mucho resultado, pero me gustaría que me comenten si la utilizaron y qué experiencias tuvieron. Tal vez pudo haber sido otra variedad, así que me interesaría saber si lo utilizaron, qué resultado les dio, si les gustó. Asoleamiento del agapanto, sol o media sombra. Propagación del agapanto puede ser por semillas o por división de matas. Ten en cuenta que si vas a reproducirlos por semillas, y te voy a dar un secretito, el agapanto puede salirte tanto de color violeta como de color blanco. Entonces no vas a saber de qué color va a salir hasta que no tenga la flor. Entonces, si vos vas a reproducir el agapanto y querés sacar agapanto violeta, vas a tener que hacerlo por división de mata. Y si querés hacer agapantos blancos, vas a tener que hacerlo también por división de mata. Si no, si lo vas a hacer por semilla, va a ser un acertijo de cuál de los dos pueda que te salga. Otro secretito que quiero que lo tengas en cuenta con el tema de los fríos, si bien soporta muy bien el frío el agapanto, en estas zonas donde las temperaturas descienden en los grados bajo cero, lo que hemos visto es que el agapanto azul tiene mayor resistencia al frío que el agapanto blanco. Pero no es una planta que sufra demasiado la helada y que se muera con la helada, aunque puede amarillar sus hojas. Pero ten en cuenta que el agapanto blanco es de crecimiento un poquito más lento y la planta de color violeta se desarrolla un poco más rápido en esta zona. En el diseño lo puedes utilizar solo armando canteros de agapantos que pueden ser blancos y de color violetas o de un mismo color, lo que más te guste, lo que más quieras destacar y resaltar. También lo puedes utilizar como borduras adelante de los arbustos o de las gramíneas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el agapanto violeta, contrastarlo con algunas gramíneas de colores cobrizos o arbustos de colores cobrizos. Así que ten en cuenta siempre la flor, que es lo que vas a contrastar luego con el fondo.
Bueno, seguimos con anémona. La anémona es una herbácea de estilo silvestre, que yo más bien la identifico, más bien rústica, y que contiene una flor blanca. La anémona es una especie que es un poco invasora. En flor puede llegar a una altura entre 60 a 1 metro, 1,10 metros de altura y florece a principios del otoño, entre marzo a mayo. Así que cuando todo está apagado en el jardín, las anémonas son las que tienen sus bellas flores. Asoleamiento de la anémona, le gusta media sombra. Con respecto al suelo, no es muy exigente con el suelo, sí tiene que estar bien drenado y el riego no le gusta el suelo encharcado. Existe una variedad que es rosada, que también es muy bonita. En el diseño me gusta combinarla con algunas herbáceas, como por ejemplo dietes y arbustos también. Es una especie rústica, así que combina con casi todas las especies. Vamos con achileas. Achileas que existen de flor amarillas, blancas, rojizas y fucsias. La más común son las amarillas. La época de floración es en primavera-verano y el follaje que posee es de color más bien verde grisáceo, plumoso, sus hojas. Y el diámetro que llega la achilea es entre 50 a 70 centímetros, lo mismo de alto, y en flor llega a una altura entre los 50 a los 90 centímetros. Con respecto al asoleamiento, le gusta el pleno sol, no es exigente en suelos, sí, le gusta el suelo bien drenado y tampoco es exigente en riego, no le gustan las zonas encharcadas. Método de propagación es por división de mata y la vamos a combinar en el diseño con otras herbáceas, con gramíneas. Recuerden que tiene un estilo particular, bastante silvestre y rústico y es una planta muy noble. No sufre las heladas. Vamos con bulbines. Bulbine es una herbácea perenne que es muy resistente, bastante rústica, que posee un follaje de color verde y sus hojas son acintadas, de estilo carnoso, y posee una floración de color amarilla y naranja. Es otra de las especies, puede ser amarilla con naranja. Es muy utilizada en el diseño, en todo lo que es decoración, sobre todo para utilizarla de bordura, porque llega a una altura que no supera los 50 centímetros. Su diámetro es entre 30 y 50 y la altura de la planta igual. La época de floración es primavera, verano y otoño, está en flor durante casi todo el año y es de muy fácil mantenimiento, no es exigente en suelo, no es exigente en riego, de hecho le gusta muy poco riego, más bien el suelo seco. En el diseño la vamos a utilizar mezcladas con otras herbáceas, ten en cuenta que la vamos a utilizar siempre como bordura. Y le gusta únicamente el pleno sol. Achira es una herbácea que a mí me gusta mucho cuando está en flor, por supuesto, y su floración, que es bastante llamativa, es de color roja con amarillo, roja con naranja, amarilla. Existen achiras dobles de muchos colores, esas flores llamativas. La achira puede llegar a medir hasta 2 metros en flor, así que a contemplarla. El follaje de la achira, que también tenemos diferentes variedades, tenemos de follajes verdes con unas hojas grandes, brillantes, de estilo tropical. Y tenemos también achiras rubras, achiras de su follaje, esa hoja grande es de coloración rojiza, que es muy bonita y muy decorativa, y su flor también es roja. Las condiciones de las achiras es que sufren en estas zonas las heladas. En el invierno se pierde el follaje, por lo tanto es un follaje caduco, pero en primavera vuelven a surgir. La altura de la planta ya se las comenté, el diámetro es invasora. Si le damos el suelo bien húmedo, es una planta que le gusta el suelo húmedo, más bien encharcado, de hecho se puede combinar bien en las orillas de los estanques. El diámetro puede resultar algo invasora porque se va reproduciendo con sus rizomas. Así que ya tenemos el suelo, que le gusta el suelo húmedo,
y el riego que tiene que ser abundante, no dejes que se le seque la tierra. Asoleamiento, le gusta el pleno sol. Puede adaptarse a una media sombra muy ligera, pero lo ideal es que esté a pleno sol. Época de floración es en verano, es donde está su mayor esplendor. ¿Cómo la utilizamos en el diseño? A mí me gusta utilizarlas en el fondo. Ten en cuenta que llega casi a unos 2 metros de altura en flor, así que la podés utilizar como fondo de otras gramíneas que podés tener por delante, y siempre también contempla que la tenés que combinar con especies que les guste esta humedad del suelo, o más bien la podés utilizar en los estanques, en las orillas de los estanques, porque le encanta el suelo encharcado. Vamos con las calas. Las calas, ya que hablamos de especies que les gusta el suelo encharcado, nos vamos a este mismo estilo. Las calas que se dejaron de utilizar durante mucho tiempo en el diseño y ahora es como que resurgieron. Es una especie que es bastante tropical también, de ese estilo, y hasta se le podría decir que un poco exótica, y que combina muy bien con el ejemplo anterior de las achiras y con las flores y las herbáceas perennes que les guste el suelo encharcado. Una floración blanca, llamativa, que seguramente ya la tienen incorporada a esa imagen. Florece en primavera, verano y principio de otoño. Le gusta la media sombra y funciona muy bien a la sombra. En pleno sol puede que se quemen sus hojas, así que ten esto en cuenta. Funciona a pleno sol, pero ten en cuenta de que siempre le tenés que exigir mucha humedad al suelo porque sus hojas se pueden amarillar. Otro dato es el riego que les estaba dando. Me estaría faltando el follaje, que es el follaje verde brillante, esas hojas grandes que van aumentando su tamaño a medida que va creciendo, y en flor puede llegar hasta el metro. ¿Y qué me estaría faltando? La propagación, que es por división de esos rizomas que tiene. Y siempre contemplala en el diseño que le gusta el suelo encharcado, así que la podés combinar muy bien con especies que les guste este tipo de suelo. Si vos no sabés qué colocar en un sector sombrío, esto es lo ideal. La cala, que te va a dar esa floración blanca que está casi todo el año en flor, si le vas a proporcionar ese riego, ese suelo húmedo y esas hojas verdes brillantes que quedan muy bien en los espacios y sectores chicos, esos parques, patios pequeños que no sabes qué plantas poner porque no te da mucho sol, la cala es ideal. Otro dato que quiero que tengas en cuenta es que en esta zona sufre las heladas, así que es por eso que te va a convenir ponerla en lugares, en jardines pequeños, en patios internos. En esos lugares es ideal colocar la cala, y si no, si la vas a colocar en un parque un poco más grande, allí vas a tener en cuenta entonces su lugar, su sector encharcado, y tratar de proporcionarle un microclima con otras especies que la reparen un poquito. La achira, que es la que vimos anteriormente, también ten en cuenta que es una especie caduca y que sufre un poquito el frío, así que en invierno se va a perder y va a quedar la cala, que la vas a tener que cuidar bastante y que nunca le falte esa humedad en el suelo. Diete bicolor. El diete es de flor blanca cremita, florece durante casi todo el año, otoño, primavera y verano. A mí particularmente es una especie que me gusta mucho y utilizo bastante en el jardín. Es una especie muy silvestre, más bien rústica diría yo, que no tiene mucho requerimiento ni exigencia. Sus hojas son acintadas y su mata llega a medir unos 80 centímetros de diámetro. La altura del follaje verde acintado llega entre los 80 y 1 metro de altura, y en flor llega a 1,20 metros. Ya les comenté entonces que está en flor durante casi todo el año. Es una planta de muy bajo mantenimiento que te va a encantar utilizarla en el jardín porque va a estar
siempre linda, siempre erguida, y si vos notás con el tiempo que algunas hojas empiezan como a secar y a amarronar, bueno, va a requerir alguna poda de mantención porque no para de resurgir esas hojas. El método de propagación es por división de matas, que es muy fácil su reproducción. Es una especie que, vuelvo a repetir, utilizo mucho en los jardines debido a su bajo mantenimiento, a su floración larga. Asoleamiento del diete la podemos utilizar a media sombra o a pleno sol. ¿Cómo la vamos a combinar en el diseño? La podemos utilizar sola, formando grandes matas de esta uniformidad de dietes, que es muy llamativa y muy bonita cuando está en flor. Se nota un estilo silvestre y rústico de muy bajo mantenimiento. También se puede combinar con arbustos, pero ten en cuenta que es una planta que llega a 1 metro, 1,5 metros, 1,20 m, mejor dicho, que va a estar siempre en esa dimensión. Resiste muy bien las heladas y tolera el frío. Muy bien, vamos con la siguiente, los tritomas o la flor de cohete. No sé si la conoces, aquí te estoy mostrando la imagen. La floración de esta flor, que parece la forma de un cohete, puede ser amarilla, naranja, y ese naranja que va variando entre los naranjas y los rojizos. Contiene un follaje de coloración verde, verde claro, acintado, llega a un diámetro entre 50 a 80 centímetros, más bien 80 diría, porque se expande y se abre bastante, y la altura también de su follaje es de unos 80 centímetros. En flor puede llegar a 1,20 m, 1,30 m, y es esa flor llamativa de estilo rústico que me gusta contemplarla a mí en el diseño combinada con otras herbáceas. Me gusta combinarla con hemerocalis, me gusta combinarlas con algunos arbustos un poco más estructurados, porque es una planta muy silvestre. Con respecto al suelo, no es exigente en riego, le gusta más bien el suelo seco. Y bueno, por supuesto el riego lo mínimo, no es exigente en riego, un riego moderado, normal. Y asoleamiento le gusta el pleno sol. Ya les dije entonces que florecía en verano. Gauras. Las gauras son herbáceas cuya flor son blancas, chiquititas, blancas con rosadas, rosa y blanco. Y el follaje de la gaura es muy ramificado, posee hojitas pequeñas y son ramas que nacen desde la base y se desbandan bastante, que tiene como un aspecto arbustivo, pero es una herbácea perenne. Y la particularidad que tiene la gaura con respecto a su follaje y su floración, que uno ni bien la compra, es una especie muy bonita, muy florífera y llamativa, pero tiene la particularidad que cuando crece se desbanda bastante esas ramas y generalmente hay que tutorarlas. La época de floración es primavera, verano y casi el otoño. Le gusta el pleno sol, no es exigente en suelos, no es exigente en riego, por lo tanto suelo bien drenado y el riego moderado. La altura que va a llegar puede llegar entre los 80 al metro de diámetro y lo mismo de alto. Tengan en cuenta su mantenimiento, que es una planta de bajo mantenimiento en cuanto a las exigencias, pero sí va a requerir, y es un secretito que les quería dar con respecto a esta especie, es que cuando llega el invierno le den una poda al ras a esta planta para que vuelva a brotar en la primavera. Su estilo en el diseño es bastante silvestre, así que lo vamos a combinar con otras herbáceas perennes y con algunas gramíneas. Pero combina muy bien con herbáceas, con agapantos, en los bordes o en sectores donde se va a contemplar la altura que llega. La propagación, lo ideal es la división de matas, aunque también se puede hacer por semilla.
Vamos con los hemerocalis y acá llegamos mis amores, estos son mis preferidos, amo los hemerocalis, es una herbácea perenne que no puede faltar en tu jardín. Si vos estás pensando en darle color, darle vida, todo lo que vos quieras, pensá en hemerocalis. Yo amo el hemerocalis, particularmente tengo que decir que es mi preferida y me gusta utilizarla porque el hemerocalis viene de muchísimos colores. Tenemos de flor amarilla, de flor blanca, cremita, rosa, fucsia, bordón, naranja, naranja doble, naranja simple. Existen variedades caducas. Hay un vivero aquí en Argentina especialmente de hemerocalis. Tenemos hemerocalis combinados de floración bordó con el centro amarillo, crema, matizadas de muchísimos colores, y es una especie que si vos estás pensando en darle color, esta es la especie, porque además es de muy bajo mantenimiento, se adapta muy bien y la exigencia que tiene con respecto al sol es de pleno sol. Puede funcionar a media sombra, pero lo ideal es pleno sol. La floración va a variar en especies porque hay muchísimas variedades de esta especie, pero generalmente florece durante todo el año. También tenemos especies de follaje caduco y algunas especies que también sufren las heladas. Con respecto al follaje, es acintado en formas de matas, verde claro, y llegan a una altura entre 50 y 60 centímetros. Su follaje lo mismo de alto que de diámetro aproximadamente, y la vara de la flor, que aquí te voy a dar un secretito, tenemos especies que llegan a los 60 centímetros en flor y otras especies que yo las descubrí utilizándolas en el jardín, que son de vara alta. A mí me gustaría que me dejes tu comentario, si las utilizaste, cómo te resultaron, porque a mí particularmente cuando voy a comprarlas al vivero es algo que lo quiero contemplar, y para utilizarlas en el diseño también, porque la de vara alta no es una especie que a mí particularmente me atraiga, ya que queda como la matita de la planta y una vara muy muy larga donde está la flor, esa campana tan bonita que como que se pierde en el diseño, en el jardín. Hay que saberla utilizar, tal vez utilizarla en espacios no tanto de bordura, aunque la mata de la planta es baja, se puede utilizar muy bien en bordura, pero la flor va a quedar demasiado alta con respecto al resto. Así que contempla esto que te estoy diciendo sobre los hemerocalis, que es una planta muy bonita y es una planta que siempre llama la atención por su flor en forma de campana. Y si vas a seleccionar, acordate de pedir de vara corta, o si te gusta de vara larga para ponerlas en el fondo, también contempla que la vara larga llega a 1,20 m, 1,5 m de altura, la vara en flor. Con respecto al suelo, no es exigente en suelo, le gusta el suelo más bien drenado, con poco riego, así que suelo más bien seco. La propagación es muy sencilla y es muy fácil porque ella misma se va propagando sobre su mismo eje, sobre su misma mata. Entonces se va formando una matita de esa misma especie que va a haber que ir separando. Por lo tanto, es muy fácil de cultivar, es muy fácil de reproducir y la podés ir sacando por división de matas para propagarla. El hemerocalis tolera muy bien el frío, creo que ya se los había dicho, pero quiero que tengan en cuenta que la variedad que mejor se adapta al frío es la de flor amarilla. Algunas especies en esta zona, bueno, quedan caducas por completo, así que van a perder sus hojas y luego van a resurgir. El secretito que te quería dar sobre el hemerocalis, y que lo tengas en cuenta si quieres armar un cantero con todas flores de hemerocalis, esos colores maravillosos que tienen, y querés poner el rojo, el amarillo, el naranja, naranja doble, el matizado, el rosa, el blanco. Si querés armar un cantero maravilloso con todos estos colores multicolor, lamento decirte que no va a funcionar. Tal vez el primer año lo tengas hermoso y lo tengas colorido, pero lo que sucede con esta herbácea particularmente es que
se pierde ese color porque va a predominar el dominante. Generalmente el dominante es el amarillo, así que toda esa cantidad de plantas que pusiste, esos colores maravillosos que armaste, al año siguiente es muy probable que te florezcan todas amarillas. A mí lo que me ha pasado es que un año florecieron todas amarillas, al año siguiente florecieron todas naranjas, pero nunca volví a tener ese color combinado, que por supuesto lo experimenté, lo comprobé, y sí, es verdad, el primer año si colocamos varios colores quedan, pero al año siguiente para su nueva floración, que está en flor durante casi todo el año, les comenté. En invierno, por supuesto, que va a entrar en dormición, en descanso, pero al año siguiente su floración va a predominar el dominante, la flor y la planta dominante. También me pasó que un año florecieron bordó matizadas, pero creo que no volví a tener ese bordó matizado, así que espero escuchar sus comentarios si la experimentaron, a ver qué colores lograron, pero lamentablemente no es una especie que si la van a utilizar en el diseño la puedan utilizar con colores combinadas porque lo van a perder. También hice el experimento de colocarlas a una distancia aproximada de 2 metros y me pasó lo mismo, así que si la vas a utilizar con diferentes colores trata de contemplar distancias, porque a partir de los 2 metros también yo la coloqué a 2 metros y también sucedió que el dominante fue el que floreció, ese color dominante, que generalmente son los amarillos, los naranjas, y bueno, en una oportunidad pude tener una matizada, pero fueron todo el cantero matizado, así que ese es el secretito que te quería dar sobre el Hemerocalis. ¿Qué tips lo vamos a utilizar en el diseño? Es una planta que la podemos utilizar sola en canteros grandes, abundantes alrededor de la pileta, combinadas con gramíneas, combinadas con rosales, combinadas con otras herbáceas, salvias, con diferentes estilos y también muy bien solas. Así que es una planta súper combinable y muy bonita para que la contemples y la tengas en cuenta en tu jardín. Lirios. Bueno, aquí tenemos un montón también de especies, muchísimas variedades. Hoy particularmente les voy a dar un lirio cuya flor es violácea, pero tenemos muchas variedades de todos los colores, existen muchísimas variedades. Su follaje son hojas acintadas, verdes grisáceas, y bueno, tenemos especies que se adaptan a suelos muy húmedos, que les gusta más bien encharcados, combinan muy bien con las calas, las podemos utilizar en los estanques, a orillas de los estanques, y otras especies que son más bien de suelo seco, la oposición, así que tenemos mucha variedad en lirio. El lirio tiene una flor muy llamativa, colorida. Tenemos lirios amarillos, lirios blancos, lirios celestes, violetas, violáceos, celestes. Bueno, infinidades de colores y diferentes variedades con diferentes requerimientos y exigencias. Ya te comenté que tenemos los de suelo húmedo, que son esa es la mayor diferencia que tienen estos lirios. Pueden ser el suelo húmedo, que le guste directamente encharcado, y los de suelo seco, que les gusta el suelo bien drenado y seco, de poco riego. Con respecto al sol, les gusta pleno sol y su floración es primavera-verano, pero particularmente en la primavera. El diámetro que llegan es de 1 metro y lo mismo de alto, pero ten en cuenta que los lirios son muy invasores, sobre todo los lirios que son de suelo húmedo, así que suele ser una especie bastante invasora. Llegan a un diámetro de 1 metro e indefinido, y 1 metro, 1,20 m cuando están en flor. ¿Cómo la vamos a combinar en el diseño? Si estamos hablando de especies que les gusta el suelo encharcado, la podés combinar en los estanques, a orillas de los estanques, la podés combinar con calas, con achiras. Contempla que son especies invasoras, así que en cierto modo van a empezar a competir, pero siempre que las
mantengas y las cuides, vas a lograr ese impacto visual para que todas concreten una floración y esa altura que te la va a proporcionar la misma planta combinada. Combina muy bien con todas herbáceas, con las gramíneas, así que es una especie de muy fácil mantenimiento y de un cultivo muy fácil, donde la división de matas es su método de propagación. Vamos con la Oenotera. Oenotera es una especie que es una herbácea perenne de aspecto arbustivo. Su flor es rosada, es una flor muy llamativa, es una especie bastante rústica y silvestre de un crecimiento invasor, así que su diámetro es indefinido, su altura llega aproximadamente a unos 50 centímetros, no más, así que la vamos a utilizar como bordura. Y ya les comenté que tiene un aspecto como arbustiva, pero es una herbácea perenne. La floración es en primavera. Con respecto al asoleamiento, le gusta el pleno sol, y ten en cuenta entonces que es una especie más bien rastrera y más bien invasora. Si la vas a poner en un lugar como bordura, porque en el diseño la vas a utilizar como bordura, ten en cuenta que puede ser un poco invasiva y la altura que llega es de aproximadamente entre los 30 y los 50 centímetros. Es una planta muy llamativa, de flores rosadas bastante grandes y muy abundante, de estilo más bien silvestre, y el mantenimiento que les voy a dar, que me gustaría que lo tengan en cuenta, por empezar, es que las poden al ras. En el invierno las poden al ras para ir manteniendo y controlando su crecimiento. Por supuesto que la propagación de esta especie es por división de matas, y que te lo voy a exigir que lo hagas porque es una especie invasora, así que anda dividiéndolas las matas y podés ir regalando las plantas o colocarlas en otro sector, pero es algo que sí o sí lo vas a tener que hacer para controlar un poquito su crecimiento. Existe una variedad de Oenotera que es de flor amarilla, que no es tan invasora. Las dos son de ese estilo rústico, y la floración amarilla es un poco más grande y no es tan abundante la floración, pero que me gustaría que la contemples y la tengas en cuenta porque no es tan invasora como esta Oenotera rosada. Salvia. Voy a hablar de la salvia leucantha, que es la que a mí me gusta mucho utilizarla en los jardines. Me gustan todas las salvias, pero hay infinidades, enormes cantidades de salvias, hay hasta de artes culinarios, así que muchísima variedad de salvia. Voy a hablar particularmente de la salvia leucantha, que es una herbácea con una flor de color violácea, violeta, azulada, que florece en el otoño, y su diámetro llega entre 80 a 1 metro, y lo mismo de altura. En flor puede llegar hasta el 1,20 m. Con respecto al suelo, no es muy exigente en suelos, le gusta el suelo bien drenado, poco riego. Con respecto al sol, le gusta pleno sol, y con respecto al frío, es una especie que sufre bastante las heladas, así que quiero que contemples esto cuando la vas a utilizar en el diseño, porque es muy llamativa, es una flor hermosa que en el diseño yo la utilizo mucho con rosales, herbáceas. La puedes utilizar sola como manchones de salvia, las puedes utilizar combinadas. Es una especie muy bonita, y además que está en flor en el otoño, que tiene esas espigas y esa particularidad de ese color llamativo en esta época de otoño. Ahora actualmente me encuentro en el otoño, y es una planta que ahora se encuentra en su esplendor. Entonces, si vas a colocar salvias en este sector, puedes resguardarlas con mallas antiheladas, o tener en cuenta que si la vas a plantar en algún lugar donde le caiga la helada directa, es muy probable que al otro año no brote, o que le cueste surgir otra vez la planta, o que se muera. Así que ten en cuenta esto. La podés podar también al ras para que vuelva a nacer si es que se te heló en alguna oportunidad, y bueno, darle la oportunidad para que vuelva a brotar. Pero para que esto no suceda, si tenés una malla antihelada, la podés proteger para que no sufra tanto del frío. Vamos con las verbenas que son bastante llamativas por su flor.
flor de porte más bien rastrero. Existe un género que es anual, pero se utilizan, o las que yo utilizo es la verbena, una herbácea perenne, la verbena híbrida, que contiene una flor muy llamativa, abundante, de coloración blanca, pero también hay fucsias, violetas. La verbena necesita pleno sol y la altura que llega a la planta no supera los 50 centímetros, está entre los 30 y los 50 centímetros máximo. Por lo tanto, esa altura la vas a utilizar como bordura. Contempla que la verbena, su diámetro es indefinido porque es algo invasora, bastante invasora, así que vas a tener que ir controlando. En suelos bien drenados, con poco riego. Es una especie que no es muy longeva, así que en los 3 o 4 años seguramente en tu jardín vas a tener que ir renovándola. Su porte es erguido, que se destaca, ese follaje erguido que tiene, y esa floración es abundante, genera como un tapiz muy colorido. En esta zona pueden sufrir las heladas, aunque no es una planta de mucha exigencia en cuanto al mantenimiento, pero puede que con heladas intensas se te pierda la especie. A mí en el diseño me gusta combinarla con agapantos, me gusta combinarlas con otras herbáceas y por supuesto, como te estaba comentando, en borduras. Otro datito que te voy a dar y que quiero que lo tengas en cuenta: siempre cuando estoy hablando de las invasoras conviene darles una poda al ras en el invierno. Época de floración, florece casi todo el año, otoño, primavera y verano. Y le gusta pleno sol. Vamos con las tulbalgias que son herbáceas de un porte muy erguido, muy prolijo, que las utilizo mucho en el diseño. Son de las familias de las cebollas, así que atenti al olorcito porque tiene olorcito a cebolla, pero es una planta que se utiliza mucho en el diseño. El follaje que tiene la tulbalgia es de un color verde grisáceo, sus hojitas acintadas, pero tiene una estructura prolijita durante todo el año, llega a un diámetro no superior a los 50 centímetros y lo mismo de alto, y en flor puede llegar a unos 60 centímetros en flor. Así que la vas a utilizar en el diseño como bordura. Respecto al suelo, no es exigente en suelos, le gusta más bien el suelo seco, bien drenado, así que poco riego le vas a dar a la tulbalgia. Florece en primavera-verano y su color de flor tenemos tulbalgias de flores violetas y tulbalgias blancas. A mí particularmente me gustan mucho más las violetas, es una planta muy florífera y me gusta combinarla, si es que la voy a utilizar combinada, con especies de colores rojizos, porque es una especie cuya hoja ya contiene ese verde grisáceo y a su vez la flor es lila o violácea, entonces contrasta muy bien con los rojos. Bueno, esta planta, su método de propagación es por división de sus bulbos, de sus matas, que es muy sencilla su reproducción y es una especie muy rústica. Bueno, este video ha llegado a su fin, espero hasta aquí haber dado un lindo pantallazo sobre herbáceas perennes, que las puedan utilizar. Hay muchísimas herbáceas perennes, pero traté de darles un rango bastante variado para que puedan contemplar, y lo que más me gustaría que hagan es que ustedes puedan experimentarlas, que me cuenten sus experiencias. Así que voy a guardar y voy a ir leyendo sus comentarios, a ver qué les parecieron, cuáles conocen, cuáles utilizaron, qué conocían. Así que quiero ir leyendo los comentarios. Les mando un beso gigante. Pónganle like a mi video y pueden compartirlo también, así yo puedo continuar con este curso dándoles estas clases, y a medida que vaya leyendo sus comentarios voy a ir haciendo y armando las clases. Les mando un beso grande, grande, grande y espero que estén súper bien. Adiós.